Bienvenidos una vez más a Herejía Santa. Si aún no te has suscrito, no me den aplauso. Un aplauso para pa' Mao. Mao. No se ha suscrito todavía. ¿Que no? No. Pues eso es pecado, es Como una está el herejía. chopo de que Y- de aplaudir. Sí, Es ¿verdad? una herejía que ustedes no se han suscrito. ¿Cómo así? Y eso, que voy a poner un concurso. ¿Qué? ¿Qué vas a Giveaway. regalar? Una serie, güey. ¿Una noche en Cancún? Un apartamento. Bien, Señores, Gina. síganos en Instagram, TikTok y vayan y suscríbanse en YouTube. No se lo vuelvo a decir. Por favor, denle a la campanita. Esto es Herejía Santa. Bien. Den aplausos. Ahora sí quiero aplaudir. Profundo, ¿qué tenemos para hoy? Esa Biblia que traíste. Yo no quiero ser ¿Es la Reina Valera la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Yo creo que sí, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira, O sea, eso es lo que normalmente cree el cristiano. ¿Cómo tú puedes justificar o probar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿qué número de traducción es la Reina Valera? Es en 1960. Sí, pero ¿qué número de traducción? Porque sabes que yo entiendo todo el contexto de lo que tú me explicas de los manuscritos, No, yo no he de dicho los nada. Yo no he códices. dicho nada, hijo. No, de lo que yo conozco acerca de ti. No. Olvídate de lo que tú conoces. Yo vivo en evolución. Ok. Conóceme de nuevo. Él evolucionó. No, yo entiendo que independientemente de las miles de traducciones que existen referente al original, que yo creo que original como tal no hay, lo quemaron, lo tienen secuestrado, lo tienen los alienígenas y demás. Pues yo soy una persona muy abierta en cuanto a eso. Puedo decir que se dan alienígenas o Dios es un alienígena que está esperando Está y guardada no en una lo cueva. sepamos. Está guardada. Pero yo sí creo que ha arrojado muchos resultados la Biblia. Entonces, dependiendo de esa realidad de esa persona, yo creo que sí que la palabra es la palabra de Dios, por lo menos la Reina Valera. Pero es que dé resultados no quiere decir que sea palabra de Dios. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Tiene que ver. Los musulmanes también arrojan resultados. Por supuesto, yo estoy a favor de los musulmanes. Si todo, El Corán. todo lo Entonces, si a eso no vamos, si a resultados no vamos, el Corán debería de ser palabra de Dios y no el cristianismo. O sea, el Corán debería ser palabra de Dios y no la Reina Valera. Bueno, lo que pasa es que desde lo que yo entiendo, el Corán es palabra de Dios. Ah, son dos palabras de Dios. Entonces, si No. traemos a los No se hichitas y si mueven traemos a los budistas, el libro de más. ellos también es palabra de Dios. Si le arroja resultados, sí, de su Dios. No, La yo fe- creo que aquí se está confundiendo palabra de Dios con algo sagrado. Que no es lo mismo. Que provenga de Dios y que sea un libro sagrado son dos cosas distintas. Es que yo creo que la gente también ha sobrevalorado mucho la Biblia. Venga, cabrón, tú la estás defendiendo. Sí, bueno. ¿Cuál es tu...? Sí, no, porque yo expliqué el contexto. Lo que pasa es que las personas inteligentes van a entender. Ok, ahora no llame estúpido. Dale. Ok. Las personas Decídete. inteligentes van a entender. Yo Eso creo no que las es. personas han santificado la palabra de Dios, le han puesto la Santa Biblia, la Santa Escritura. Y para mí la Biblia no es santa. No, pero es que a ver. Para mí la Biblia- Yo sí creo que la Biblia es sagrada. Porque es que sagrada es simplemente significa apartado. Para mí la Biblia es un ¿Apartado libro- para qué? la- Por ejemplo, todos nosotros tenemos algo sagrado en la casa. Ujú. La mamá dice, no te subes los muebles, que eso es sagrado. Eso es para la visita. O sea, el mueble es apartado para la visita. Bueno, o sea, el genocidio que hay dentro es parte de su sagrado. No sé si tú no me estás siguiendo la línea de que yo estoy diciendo. Estoy hablando que para un conglomerado de personas esto es sagrado. Para otro conglomerado no. Pero en esencia. Porque ellos se pusieron de acuerdo de que eso es sagrado. Ok. Pero no porque necesariamente sea sagrado. Exactamente. Entonces, pero es sagrado para este conglomerado. independientemente de todas las traducciones que existen, todavía el original no es la Santa Biblia, no es la Santa Escritura. Para mí la Biblia es un libro de sociales. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, parece piedra, pero hermana, Ay, mi muchos madre, han a este le van a- santificado la palabra de Dios como que es la gran cosa. Este me iba a refutar, pero... ¿Qué? Dale, yo te voy a dejar solo. Espérate. Dale. Muchos han puesto la palabra de lo que se entiende como palabra de Dios, que es la gran cosa. Han puesto la Biblia como que es la gran cosa y la Biblia no es la gran cosa. Pero no te estoy entendiendo. Tú la defiendes, la atacas, la defiendes, la atacas. Lo que pasa Él es... la defiende atacándola. No, lo que pasa es que yo estoy atacando la postura de lo que entienden de que es santa. Y la Biblia no es una palabra santa. La Biblia para mí es un libro de sociales que tiene un conglomerado de historia. Falso. Sí, me explico.
Hay historias de esas que son fantasiosas, que son inventadas, que no pasaron, Entonces, que no son reales. acontecía. Pero es un libro, un libro. No, la Biblia en sí, Biblia viene de biblioteca. Y la Biblia es un conjunto de libros. Pero la Biblia no es un registro histórico. El Éxodo Sí. no pasó, el Génesis tampoco. Sí, pero hay uno que... Israel, se menciona en la Biblia, Israel está ahí. Está bonito. Ok. Supongamos que el contexto no es si existieron o no, son historias que se dicen que pasaron. Entonces, desde lo que se entiende de que sí pasó, independientemente de que no haya pasado, solamente es una historia. Entonces, dentro de esa historia hay mucho maltrato, Yo no hay entiendo. mucho genocidio, supongamos que es un libro o un libro de sociales, pero de cuento. ¿Tú me entiendes? Dicen que la Biblia es sagrada porque ahí está escrito lo que va a pasar. Reguero de estúpido. No. Es que lo que la gente dice que está... No, la Biblia se está cumpliendo Lo que al pie va a de la pasar, letra. exactamente. Porque tú le preguntas a gente, ¿qué se está cumpliendo? No, las guerras, eso siempre ha pasado. El Ah, no, Antes- que hambre, eso siempre ha pasado. El apocalipsis. Que terremoto, eso siempre... Dime algo que se esté pasando que no Exacto. haya pasado anteriormente. Exacto. Sí. O sea, eso no es prueba. No, y si nos vamos a ese punto, durante todos estos años que han acontecido, el apocalipsis, generación tras generación, ha acontecido. Que no. Claro. No. Desde el punto de las guerras, Todo que qué sé eso, yo sí, cuánto. ok. Ok. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, utiliza, que gracias a Cristal que mencionó el Apocalipsis, no, porque se levantarán naciones contra naciones, eso estaba pasando ya en aquel tiempo. Claro. Claro. No, porque la gran ramera de la iglesia de 7 cabezas, eso estaba pasando en aquel tiempo ya. Entonces, recuerde que la misma Biblia, la Biblia de usted, dice que ninguna profecía de las Escrituras puede estar sujeta a interpretación privada. Entonces, Y la Biblia no es palabra de Dios. De hecho, la misma Biblia te dice en el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que toda la Biblia o todas las escrituras de la Biblia están inspiradas en Dios y que es útil para enseñar, para educar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea justo y esté preparado para toda buena obra. Se acabó el que debate. ojo, que no dice que toda escritura es palabra de Dios. ¿Y cómo que dice? Dice en el original, en el códice sinaítico, dice, toda escritura que es inspirada por Dios. Pablo no se está refiriendo a sus cartas. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ojo, que cuando pasó lo Espérate, de... Pablo, Carreta. Ujú. Pablo nunca tuvo el ego tan alto para creer que sus cartas iban a estar dentro de un compendio bíblico, iban a ser tomados como sagrados. Pablo le hacía cartas a iglesias por un contexto en específico que estaba pasando en ese Claro. momento. No era de que lo que él escribía era sagrado. Y hubo un Eso grupo vino, loco. eso vinieron los viejos de los concilios y dijeron cuáles eran los libros que iban a ser sagrados. Sí. Que si a eso no vamos, hay cartas que Pablo cita en Corintios que no están ahí, Ujú. que deberían de estar entonces. Ojo, que hubieron personas que escribieron que al final de su escritura tenía que esto fue inspirado por Dios y que qué sé yo cuánto, ¿verdad? Y hubieron unos tigres que dijeron hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí qué sé yo cuánto, o sea que no especificaron que tenía que ver directamente con las escrituras y esos libros no se pusieron, Entonces, según lo que se dice. yo Ok. creo, por ejemplo, la Reina Valera 1960, tenemos que, no solo la 1960, es que lo que tenemos hoy como Biblia no es más que traducción. No, pero que Es ya una algo traducción. bueno. Mira que lo que pasa. Si tú escribes una carta original y tú me la das a mí para que yo la traduzca al inglés, yo voy a hacer una copia de lo que dice la carta. Pero a esa carta yo digo, esa oración no debería de ir. Yo le quito, le pongo lo que yo entiendo. Ya no es la misma carta, Ujú. Exacto. sino No, que es una no, copia no. No conviene, editada no conviene. por un hombre. Entonces, esto que tenemos aquí es una copia de una Biblia, no, una copia de una copia de una copia, al cual se le hizo ediciones, adiciones, manipulaciones. O sea, el humano hizo todo lo que quiso con ese libro. Sin contar de que le estamos llamando palabra de Dios a lo que un concilio de ancianos dijo que iba a ser palabra de Dios. Pero hoy en día nadie se detiene a preguntarse por qué yo creo que eso es palabra de Dios. Que sea palabra de Dios, eso funciona por fe. No hay forma de probarlo. Yo sí creo que es sagrado porque hay un conglomerado de cristianos que entienden y están de acuerdo de que es sagrado. Solo por eso. Así como hay un conglomerado de musulmanes que entienden que el Corán es sagrado. Y así vemos que cada cultura tiene su libro sagrado. Porque hay un Claro, conglomerado de personas que entienden que es sagrado. Desde ahí sí,
le damos esa parte bonita de lo sagrado, Claro. de lo espiritual y demás, pero como, o sea, para que no me vayan a tergiversar ahorita, porque no me importa tampoco si me tergiversan, no es un libro santo, desde lo que yo entiendo de la explicación que di, porque hay muchas historias. Este tigre dice que muchas de ellas no existieron. Pero en la boca de Jesús pusieron muchísimas cosas que Jesús no dijo. Exacto. Pero muchísimas. Claro. Hay cositas que Jesús se la copió a Buda y lo entendemos porque Jesús vivió 500, 600 años después de Buda. Entonces, esas cosas no las mencionan. Y en que la era un tipo iglesia. letrado, y la gente está equivocado por el hecho de que Jesús haya tomado como referente a algo del pasado, porque según lo que se cuenta sobre Jesús, no, pero no por ahí. Según lo que se cuenta de Jesús, desde chamaquito estaba metido con los filósofos, con los tigres duros. El tipo constantemente estaba estudiando. Fue un niño prodigio, Exacto. sí. ¿Tú me entiendes? Constantemente estaba, y claro que tenía influencia de otras culturas, de otras vainas que no tenían que ver necesariamente con la cultura actual de él. Y él, claro que iba a citar fulano de tal. Lo único es que aquí no se lo van a poner porque hay que divinizarlo. Y al divinizarlo, él no puede haber estudiado. Porque, ¿para qué estaba estudiando? Porque el tipo se preparó, el tipo se formó. Ok, ahí hay dos falacias. La falacia circular. No porque lo diga la Biblia significa que sea real. Y es real porque lo dice la Biblia. Y la segunda es la falacia ad populum. No porque mucha gente diga o piense algo significa que sea cierto. El hecho de que nosotros cuatro aquí pensemos que esa botella de agua cura el cáncer no significa que esa botella de agua cura el cáncer. Exacto. Exacto. Entonces, todo lo que tenga que ver con la divinidad, milagros, magia, esquizofrenia y toda esa mierda, dentro de ese libro solamente funciona con fe. Punto. Exacto. Y hay muchas cosas dentro de la Biblia que, como tú dices, funcionan con fe. Hay cosas que no son demostrables. La existencia de Moisés tú no la puedes probar. Es que al final no vamos a regir. Que por la Jesús fe. resucitó, tú no lo puedes probar. Eso tú lo crees por fe. Exacto. Que la Biblia es Claro. palabra de Dios, eso tú lo crees por fe. Ahora, lo que es probable, lo que se puede probar, es que hasta ahora la Reina Valera tiene más de 32,000 errores. Pero ¿por qué llegamos a creer eso por fe? Normalmente lo que pasa es que el cristiano está muy arraigado a las enseñanzas maternas, a las enseñanzas Eso iba a decir. pero dale, de la casa, dale. que fue lo que me enseñaron. La mayoría de cristianos, escuche bien, llámenme hereje lo que ustedes quieran, pero la mayoría de cristianos repiten lo que escuchan, no porque lo estudiaron. Exacto. La Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. Repiten lo que dice un profeta desde un púlpito, Exacto. lo que dice un evangelista, que el evangelista tampoco estudia. Entonces tú estás repitiendo lo que está diciendo una gente que no estudia. Porque hay muchos evangelistas que no estudian. Claro que no. La mayoría. La mayoría no Y lo estudian. puedo mencionar con nombre. Los mal llamados profetas, que no son profetas nada, la mayoría no estudian. Lo primero que compran es un saco y una corbata y una agenda. Claro. No compran un diccionario bíblico, no compran un... No sé Y si tú me tener un entiendes. desenvolvimiento, como tú decías, la gran mayoría de esas enseñanzas es por la parte materna. ¿Qué pasa? Cuando papá y mamá te enseñó de que la salvación estaba a través del evangelio y ese evangelio así, rajatabla, tú vas creciendo constantemente ahí. Tú le tienes un respeto porque tú respetas a papá y a mamá. Y respetas a abuela, que también te criaste con abuela. Entonces, ¿qué tú haces de grande? De grande, tú no vas a cuestionar lo que nos enseñó mamá. Porque eso lo dijo mamá, lo dijo papá. Te lo digo porque tengo un baby. Y a veces la suegra, que la abuela, no, que si yo cuánto, no lo siente así porque que si yo cuánto, eso significa eso. ¿Y quién dijo eso? Ah, no, pues eso lo dijo fulana de tal. Entonces, hay muchas personas que la meten a la iglesia. De hecho, hay muchos intelectuales de aquí que no se atreven a cuestionar la palabra de Dios. No la conocen en sí, no la estudian, pero por un tema de respeto, que eso fue lo que se nos enseñó, que culturalmente fue lo que se nos trajo aquí, cuando Colón vino a colonizar, y que esto, que la Biblia, que sé yo qué, que tiene un escudo, que todos los maremotos entran para otros países menos aquí. Entonces estamos educados desde ahí. Entonces tú le tienes un respeto a eso y tú no te atreves a cuestionar independientemente de que tú no lo conozcas. Entonces, ¿Educado o adoctrinado? adoctrinado. Es lo mismo, para mí es lo mismo.
No, no mal lo mismo, educado. no lo Por eso está la mismo. palabra mal educado. Lo mismo. La diferencia entre la enseñanza y el adoctrinamiento es el pensamiento crítico. Ujú. Hoy en día, el cristianismo te sesga el pensamiento crítico. Porque no te permite cuestionar. Te enseñan que cuestionar es pecado y que la duda es pecado. Sin embargo, cuestionando es que tú llegas a la verdad. Por eso nosotros tratamos de mostrar la verdad, llegar a la verdad, creando duda y confusión. Porque es que cuando llega mucha luz de repente, tú cierras los ojos porque te molesta la luz, hasta que tus ojos se acostumbran. Ojo, O sea, la confusión es parte. soy pro comunidad LGBTQ++. ¿Pero qué tiene que ver ese Amén. tema? Bien, Pero- ¿a qué bien? También están adoctrinando. mi Sí, príncipe. pero ese no es el tema. No hijo. desviamos. No, pero está bien, Ese no no. es el tema. No desviamos. No te desvíes. No desviamos. No te estoy desviando, sino que va por la misma línea. Yo lo iba a compenetrar. ¿Cómo le vas a compenetrar? Sí, porque, por ejemplo, muchas de ellas, o no tanto lo de la comunidad, o sino la feminazi, la feminista, qué sé yo cuánto, que esto y que lo otro, hablan de que ellas fueron adoctrinadas, qué sé yo cuánto, y que esto, y que no la dejaron ser voz, qué sé yo cuánto, pero al final están adoctrinando, porque no le permiten a un niño, lo privan de tener un pensamiento crítico, de que esto es lo que va y esto es lo que va. Al final se está repitiendo el mismo patrón, un patrón ridículo. ¿Tú me entiendes? Entonces, referente al evangelio, siempre ha pasado lo mismo, de que nos han adoctrinado, nos han engañado, o no es un engaño colectivo que va mutando de generación tras generación, de que yo entiendo de que esta es la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Porque lo dijo mamá, y mamá era una mujer que había que respetarla en la casa, porque si mamá, tú no hacías esto, te rompía tu cabeza. Entonces, esa básicamente es nuestra herencia, que es una herencia que va arraigada al desconocimiento. Debemos de pensar en qué está fundamentada nuestra fe. Eso es lo primero. Yo creo que la fe del cristiano no puede estar ni fundamentada en un hombre, como hablamos en videos anteriores, no puede estar fundamentada en un hombre, porque entonces vas a justificar todos los errores que tenga ese hombre. Tu fe no puede estar fundamentada en una Biblia, porque en el momento que se descubra que esa Biblia tiene textos espurios, que no forman parte de la Biblia, cuando te desmonten esa Biblia mitológica que tú tienes, tu fe se va a ir al piso también. Tu fe no puede estar basada en una Biblia. Es más, yo creo que la Reina Valera deberían de quemarla. Bueno, yo siempre lo he dicho. No. Deberían de quemarla porque está haciendo daño. Los cristianos parecen lapicitas. ¿Cómo De así? verdad, los cristianos parecen lapicitas. Con el lápiz no. Que la Reina Valera en su tiempo hizo mucho. Mi hermano, fue en su tiempo. No estamos en esos tiempos. Evolucionamos. El lápiz se quedó siendo duro, muy, muy duro. Pero ya evolucionamos. Hay 300 chamaquitos que le dan 300 patas al lápiz. Entonces, hay 300,000 Biblias que le dan 300 patas a la Reina Valera. No, pues yo Yo creo que En la su fe- tiempo hizo su trabajo. Yo creo Un cumpleaños. Un cumpleaños. Pero ya en el siglo XXI, 2024, deberían de quemarla. Atención, la sociedad bíblica. Hay que sacar de circulación la Reina Valera. Yo creo que es un insulto para los estudiosos de la Biblia ver que una traducción tenga más de 32,000 errores. Eso debe de ser causa de alarma para el pueblo cristiano. No puede ser que una comunidad de fe estudie las santas escrituras simplemente con la Reina Valera. Eso debe ser eso no es estudiar. Usted está perdiendo su tiempo. Si usted estudia la Biblia solamente con la Reina Valera, usted está perdiendo el tiempo, porque usted está dando vuelta en un círculo de oscuridad. Entonces, deberían de quemar. Muchas veces que los estudios que tienen respecto a la Reina Valera no es más que la percepción del pastor o de un profeta, o porque yo lo escuché por ahí en una prédica. Y algo que tú mencionaste hace un rato respecto a la fe, yo pienso que la fe del cristiano promedio se basa en el miedo y en el temor que le tienen a Dios. Y a raíz de ese miedo, entonces se limitan a preguntar o indagar, ya sea al pastor, a un hermano en Cristo o lo que sea. Y yo siempre lo he dicho, no existen las preguntas estúpidas, existen los estúpidos que no preguntan. Y aquellos que no preguntan no quieren aprender. Bueno, todo. No, y que Dale, pastora. abusan de esa fe. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice un pastor cuando tú no estás de acuerdo en algo que te haya dicho, que ni siquiera lo leyó en la Biblia, es: a Dios no se cuestiona. Yo no sé cuestionar eso para O mí. la mucha letra mata. Eso Exacto. para mí es estúpido, el hecho de que Dios no se cuestiona, porque Dios sí hay que cuestionarlo. Por lo menos la idea que se nos ha vendido, porque ya hay personas pensantes. Antes no, tú tenías gente estúpida.
No, que la generación de cristal, no es la generación de cristal, mamá, ni papa. Es la generación que hoy en día lee, que se informa. Es la generación que hoy en día tiene un dispositivo celular con internet y cuestiona y pregunta. Entonces los institutos bíblicos de esas iglesias Deberían de cerrarlo. deberían de cerrarlo Ese porque instituto bíblico. esos institutos bíblicos están basados en experiencias espirituales, porque yo estaba en un instituto bíblico. O en la posición del movimiento al cual pertenece el instituto. Sí, mira, yo estaba en un instituto y yo, concha, hermano, después yo después comencé a cuestionar, yo, ¿por qué ellos se prenden hablando? Yo también me aprendía, o sea, yo era partícipe porque íbamos a estudiar y de repente de que bajaban un fa y un código y salía de que todo el mundo hablando en lengua y todo el mundo de que recibiendo y que saque, nada más, fa y cao. Entonces yo al final como que dije, wow. Pero no estudio. Y no un estudio bíblico. O sea, ¿qué tiene que ver say how con lo que estamos investigando sobre Abraham, sobre fulano, sobre David, sobre Pedro, sobre Paco? Entonces al final tú te das cuenta de que realmente no es un estudio bíblico nada, sino de que vamos a alimentar esa vida fantasiosa espiritual que realmente no existe. Que por eso es que las escuelas bíblicas están quedando vacías. Tú dices, pero ¿por qué que a la escuela bíblica vienen 2 o 3? Mi hermano, ¿y cómo tú quieres que se te llene una escuela bíblica 100 personas si ustedes están hablando de lo mismo? Peniel, te pido disculpas. No, espérate. Te pido perdón, Peniel. Espérate. Porque Peniel era un joven de mi iglesia que era muy cuestionador a la hora de que estaba impartiendo la escuela bíblica. No es que él estaba tan estaba tan cerca de algo de que muy, como quizá uno ahora mismo está metido en este mundo, pero para su tiempo hacía unos buenos cuestionamientos. Y el hermano Peniel le decían, este hombre que tiene a Satanás y que el Señor reprenda. Y no lo dejaban hablar, ni siquiera lo dejaban preguntar, porque las veces que él preguntaba en una escuela bíblica era para cuestionar. Y yo creo que donde se está haciendo un estudio y yo tengo una cuestionante, tú tienes que tener buenas respuestas y buenos argumentos para poder, en este caso, refutar mi pregunta o darme una respuesta con luz para tú mostrarme una verdad a través de esa respuesta. Es que andan enseñando lo mismo en las escuelas bíblicas. O sea, ya las escuelas bíblicas no soportan una escuela bíblica de David. O sea, yo voy a sentarme 2 horas a escuchar la historia de David cuando yo la puedo leer en mi casa. O sea, incluso las predicaciones, ya las iglesias no soportan una prédica más de la mujer del flujo de sangre. Está bueno ya, señores, hay cosas más profundas en la Biblia. Hay cosas más profundas, pero es que nada más estudiando la Reina Valera tú no vas a profundizar. Tú no vas para ningún lado. Es lamentable que hasta las mismas prédicas no son bíblicas. Las prédicas están formadas de un conjunto de palabras que se escuchan bonitas, que son supuestamente códigos. Hay personas que están adorando a Dios, pero hay otras que lo están alabando. Y cuando tú no lo estás alabando es porque estás recibiendo. O sea, tú le metes Biblia, le metes un filtro bíblico y tú dices, pero por aquí no hay nada que tenga que ver con la Biblia. No, que te cogen un versículo, 2 o 3 versículos, y te arman una prédica completa y empiezan a adoctrinarte a raíz de ahí. Entonces, señores, vuelvo y repito, tenemos que ver en qué está fundamentada nuestra fe, porque nuestra fe no puede estar basada en un libro. No puede. Que siento Entonces, que abusan más del miedo. Es más el miedo. Tú quieres robar, tú quieres atracar, tú quieres manipular. Lee la Reina Valera. No. ¿Qué? Tú quieres justificar matanza, lee la Reina Valera. Es de verdad. O sea, todo lo que tú quieras justificar en tu vida, tú nada más tienes que leer la Reina Valera. Tú quieres justificar la lengua espiritual que hablan los pentecostales, lee la Reina Valera. Entonces, no es posible. No es posible. Después tú decís tu sama Kima. Bueno, es que yo decía, si todos los jóvenes hablan lengua, yo también voy a hablar lengua, porque yo no me voy a quedar atrás. Y somos los... No, profundo tocando su piano decía que ¡Sama! ¡Sama! Dígale, profundo, se te mamó el espíritu. Tirando paqueticos. No, señores, hay que evolucionar. Esta Biblia, vuelvo y repito, deberían de quemarla. No. Deberían de quemarla. Esa Biblia tiene que salir de circulación. No, es que al final, concha, a veces yo quisiera como justificarla. Cualquiera la rompe aquí No, mismo. Deberían de romperla. Ay, Dios. Yo le haría un bien al mundo. Mira, esa Biblia, eso no sirve. Ay, no haga Yo eso. no estoy de acuerdo. No haga eso. no Ay, estoy de Dios acuerdo. mío. Yo
Yo no estoy de acuerdo. Ey, men, no, Mira. loco, no. Así no. Yo creo que No, no, yo no no, me no. La responsabilizo. Reina Valera debería de salir de circulación. Porque Ay, confunde Dios mío. más de lo que aclara. ¿Qué es lo que tú estás agarrando? Y no la quemo porque aquí no se puede quemar. Pero yo me comprometo hoy. Toda Reina Valera que llegue a mi mano, la voy a quemar. Señores, esto fue herejía santa. Amén.